Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con la magíster Elsa Quispe, quien es experta en el área de leyes, en el área laboral. Así que vamos a conversar con ella sobre un tema que es muy importante. Anoche, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la ley de integridad pública que fue impulsada por el presidente de la República y luego aprobada en la Asamblea con 84 votos el 24 de junio de este año 2025. Buenas noches, ¿cómo está usted, doctora Elsa Quispe? Un gusto saludarle. Buenas noches, Jacinto, qué gusto también, y a todos quienes nos escuchan y nos observan, pues un placer compartir esta noche con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí compartir este espacio con usted, Jacinto. Doctora, ¿cómo recibió usted esta sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que al principio observó esta ley económica urgente que fue aprobada al apuro, tramitada también al apuro, pero anoche ya decidió declarar inconstitucional toda esta ley? ¿Qué implicaciones tiene esta declaratoria de inconstitucional de la ley de integridad pública? Bueno, Jacinto, primeramente, pues expresar que la decisión de la Corte Constitucional es correcta. Existe ya una violación de trámite y así lo ha determinado, de las reglas establece la Corte Constitucional y que afectan otros principios y derechos como la participación democrática, entre otros, y finalmente termina estableciendo que la forma cómo se hizo ya el procedimiento, cómo se llevó a cabo el procedimiento para la aprobación de estas reformas, pues no fue la correcta, además de que se trataron de muchas leyes dentro de una misma discusión y que obviamente eso procuró ya o trascendió a la vulneración de otros derechos, ¿no? Pero hay que precisar algo importante. En lo que respecta ya al control realizado por la Corte Constitucional, es un control abstracto y es un control formal. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte no se pronunció sobre la materia, sobre el fondo de las acciones de inconstitucionalidad planteadas, sino que más bien se concentró y no vio la necesidad de hacer esta discusión posterior sobre el fondo, sino más bien de pronunciarse sobre el trámite, el procedimiento. Y al hacer aquello, pues, y al establecer que en efecto esta violación de reglas, de procedimiento, trascendió a la vulneración de otros derechos importantes de orden constitucional, pues verificó que lo que se hizo en términos muy comunes estuvo mal y que estas leyes aprobadas pues son inconstitucionales ya con este carácter, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos dentro de esta sentencia? Respecto de los efectos, la sentencia advierte que de manera general lo dispuesto, la inconstitucionalidad de estas leyes regirá de modo general a futuro, ¿sí? No de manera retroactiva. Establece puntos específicos en los cuales se tomará en consideración de manera inmediata con carácter retroactivo, como el tema del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y eso es uno de los ejemplos, pero para efectos de las desvinculaciones, ya en materia de los servidores públicos, que es lo que usted me acaba de consultar, pues la Corte no se ha pronunciado. Pero cabe mencionar que respecto de los efectos me refiero, cabe mencionar que el control es abstracto, ¿no? Y en este caso los servidores públicos tendrán derecho a demandar. Esta sentencia es muy importante porque deja sin piso la fundamentación jurídica para las desvinculaciones y en ese orden podemos conversar muchísimo porque ya se sale de la esfera constitucional y aterriza en la esfera de la legalidad en materia ordinaria, mi querido Jacinto. Doctora, la Corte Constitucional, al declarar inconstitucional esta ley de integridad pública, donde incluyó varias reformas a las leyes laborales, viene a parar en seco el anuncio de más despidos en el sector público y ya no pueden hacer más despidos porque esta ley y sus reglamentos ya no existen. Por supuesto que sí, ya no tienen validez, por tanto no están vigentes y
por ende, tampoco surte ninguna eficacia ya y las autoridades de carácter administrativo tienen que regirse para efectos de la aplicación normativa por leyes vigentes, por leyes que se encuentren establecidas como válidas. En este caso, la Corte Constitucional ha dicho que son inconstitucionales, por ende ya no forman parte del ordenamiento jurídico vigente. Y aquí hay algo muy importante que anotar, Jacinto, y es una duda bastante recurrente desde ayer en la noche para efectos de lo que significa esto hacia los servidores públicos desvinculados de sus funciones. La Corte Constitucional, al determinar que estas leyes, estas normas, y hago un paréntesis, no solamente la Ley de Integridad Pública, sino su reglamento general y además la resolución del Ministerio de Trabajo que regula o norma el procedimiento de supresión de partidas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los actos administrativos emitidos, llámese la resolución del Ministerio de Trabajo, la resolución de la entidad por la cual se dispone la supresión de partidas, así como también los informes técnicos, que son el sustento, el fundamento jurídico de estas dos resoluciones, y además el acto administrativo que ejecuta la decisión de la autoridad de suprimir el puesto que viene a ser la acción de personal. Todos estos actos se encuentran sustentados ya y se fueron producto del procedimiento establecido en la resolución 032 del 24 de julio del Ministerio de Trabajo. Y esta resolución también ha sido declarada inconstitucional de manera conexa por la Corte Constitucional. Esto es muy importante y la discusión jurídica radica en si la Corte no ha determinado que los efectos de esta sentencia son retroactivos, existe esta preocupación. Podemos utilizarla para hacer un análisis jurídico que nos permita advertir que los actos emitidos no son válidos. Pues la respuesta es sí. ¿Por qué sí, mi querido Jacinto? Porque hay una gran distinción entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. La justicia constitucional se concentra, como su palabra lo dice, en el ámbito ya constitucional y verifica que los derechos fundamentales, los derechos constitucionales no hayan sido vulnerados, pero en esa esfera. Pero en materia de justicia ordinaria, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo pueden realizar lo que se denomina un control de legalidad. Las autoridades administrativas, todas, cada una de las autoridades administrativas tienen la obligación de sustentar y fundamentar sus actos administrativos en leyes vigentes y leyes válidas. En este caso, esas leyes ya no existen, han sido declaradas inconstitucionales. ¿Afecta esto la emisión de los actos anteriores? Por supuesto que sí, por supuesto que puede afectar. El análisis obviamente se tendrá que hacer en ese ámbito ya en materia de legalidad y solicitar ese control de legalidad. ¿Por qué? Porque dentro de esa esfera es donde se podrá verificar si se cumplió con el debido procedimiento, si existe vulneración a determinados derechos, sean constitucionales, desde esa esfera, obviamente, y también si existe dentro de esa vulneración, ya en el ámbito de la seguridad jurídica, vulneración al principio de legalidad. Que esto es muy importante, Jacinto, ¿por qué? Porque el principio de legalidad les ordena a todas las autoridades que tienen que fundamentar o sustentar jurídicamente sus actos en leyes vigentes, leyes válidas, y al advertir que existen actos administrativos y un procedimiento fue sustentado en su totalidad en normas que han sido declaradas inconstitucionales, que salen de la esfera jurídica, pues por ende ese control de legalidad en ese ámbito puede extenderse y verificar que las decisiones pudieron ser y de hecho son arbitrarias y afectaron derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho al trabajo, como por ejemplo la estabilidad laboral. Doctora, esta ley que se aprobó en la Asamblea, esta ley de integridad pública, realmente no les dejaba dormir, les quitaba el sueño a miles de empleados públicos porque se tenía previsto despedir como 80,000 empleados. Entonces los empleados estaban pensando, ¿y cuándo me toca a mí? Y ahora con esta sentencia de la Corte Constitucional
viene a parar estos despidos, abogada. Por supuesto que sí, ya estas leyes, estas disposiciones no pueden ser utilizadas, salen del ordenamiento jurídico, desde su origen está verificado que su aprobación no cumplió ni observó el trámite propio y así también vulneró otros derechos. Entonces, al no estar vigentes, pues para efectos del futuro ya no deben ser aplicadas. Pero hay algo muy importante, Jacinto, que es para las personas que nos estén escuchando y que han sido y fueron desvinculadas y que nosotros hemos podido, y digo nosotros porque yo trabajo con un equipo, hemos podido identificar que no solamente se trata de esto, no solamente se podría considerar que son decisiones arbitrarias porque la autoridad fundamentó, sustentó su decisión en actos normativos o en leyes que no se encuentran ya vigentes o que en este caso han sido declaradas inconstitucionales, sino que además le comento que dentro de las varias entidades en las que hemos podido verificar por varios funcionarios que nos han solicitado ese análisis, no solo eso, sino que el procedimiento mismo en muchos de los casos, en el 99% de los casos fue vulnerado. Sus derechos realmente no fueron respetados. Hicieron un procedimiento en un día y medio, y la verdad es muy lamentable. Existen resoluciones que no tienen la motivación suficiente o existen informes técnicos en los que se menciona que se desvincula a un funcionario o funcionaria por determinadas razones y no se encuentran esas razones. Existen informes donde de 100 personas o de 53 personas se decide desvincular a 14 y no existen razones, un sustento jurídico decente, por así decirlo, para establecer el porqué a esas 14 personas, cuando la norma sí establece y la ley de hecho advierte que la institución pública tenía que fundamentar y sustentar su decisión en razones técnicas, económicas. La mayoría de los informes establece razones económicas, pero la decisión no pudo ser arbitraria, es decir, a dedo, no se podía elegir de esa manera a quienes se iba a sacar y a quienes no. Se establecen ciertos informes que hay personas que ya no eran necesarias, hay personas que no aportaban a los objetivos institucionales y no se sustenta de manera adecuada y pertenecen a procesos sustantivos, que quiere decir que obviamente sí aportan su puesto, su partida, aporta a este proceso, al objetivo, a la misión, a la visión institucional. Entonces, para poder desvincular a esa persona tenían que haber sustentado, tenía que existir dentro de las razones técnicas la fundamentación suficiente para separar a esas personas. Y esto no se lo hizo Jacinto. Entonces, no solamente es el tema de la Corte Constitucional, que ahora ha hecho un excelente trabajo con esta sentencia y establece que estas leyes son inconstitucionales, la ley y el reglamento, y además, de manera conexa, la resolución del Ministerio de Trabajo, sino que se trata además que dentro de estos procedimientos de supresión de puestos hay demasiadas vulneraciones, hay demasiadas decisiones discrecionales y que rayan en la arbitrariedad. El obedecer el marco jurídico, mi querido Jacinto, el obedecer, y a quienes nos escuchan, en materia administrativa, el ceñirse estructuradamente a un marco jurídico es cuando nosotros observamos, y digo nosotros, los que hemos ocupado un cargo público, observamos el marco jurídico vigente y nos encontramos dentro de una discrecionalidad regulada. Si salimos de ese marco jurídico, las decisiones serán siempre arbitrarias, porque el principio de legalidad procura ponerle un freno, un límite al poder, porque el Estado está y tiene un poder enorme frente a un administrado o frente a un servidor público, en este caso, de los que fueron desvinculados, de aquellos que salieron en un día o en un día y medio y se les notificó de manera así abrupta. Entonces, no solo existe ya sobre la mesa el tema de la Corte Constitucional, sino que además existen otras de estas tantas observaciones y verificaciones en los varios procedimientos que hemos podido y hemos tenido la oportunidad ya no solo de analizar, sino trabajar demandas. Así que es importante que cada una de estas personas
conozca que su derecho es impugnar y demandar este tipo de casos, su derecho es acudir ante la justicia para reclamar lo que en realidad es y como corresponde haber actuado a una autoridad administrativa dentro del marco jurídico. Pero Jacinto, aquí viene algo muy importante y que no se debe olvidar, que yo solamente cuento con 90 días para demandar. Entonces, prescribiría mi derecho a demandar estos actos como ilegales, ¿sí? Dentro de 90 días contados a partir del día siguiente en el que me notificaron la acción de personal con la cual se me cesa en funciones. Entonces, esto es muy importante para quienes escuchan, que no dejen de observar que el tiempo corre y apremia y pueden ejercer su derecho a impugnar estos actos ilegales, pero dentro de este tiempo. Estamos conversando este día, esta noche, con la magíster Elsa Quispe, quien es experta en el tema laboral, en el tema jurídico, en los temas legales. La Corte declara inconstitucional la Ley de Integridad Pública que permitía los despidos del sector público. Al declararse inconstitucional, algunos servidores públicos capaz que piensan que me van a reintegrar al puesto. Esto no es así, doctora. No funciona de esa manera. El control que hizo la Corte Constitucional es un control abstracto, es un control formal respecto del procedimiento de la aprobación de estas leyes, para ponerlo en un contexto muy sencillo. Y lo que dijo la Corte es, en efecto, estas leyes no fueron tramitadas como correspondía, no fueron sometidas al procedimiento que correspondía, y esto trascendió a la vulneración de otros derechos y por ende hemos encontrado que son inconstitucionales. Entonces, la decisión es esa, salen de la vida jurídica, no se ha pronunciado la Corte sobre el fondo de las reclamaciones o de la inconstitucionalidad demandada por muchas personas y por ciertos grupos, así que el control es formal. Por ende, no existe un control, una decisión específica sobre algún funcionario específico, para ponerlo mucho más claro. Así que las personas que fueron ya desvinculadas, lo que tendrían que hacer es presentar una acción, una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el competente para conocer este tipo de situaciones jurídicas, de litigios, y ejercer su derecho a impugnar, a estar en contra dentro de un acto que se considera ilegal y que ha vulnerado derechos, y ahí apenas comenzar la lucha, la pelea para que el tribunal finalmente, mediante una sentencia, establezca cuáles son los daños, por así decirlo, y de qué manera se van a reparar, ¿no? Entonces, ahí se puede pedir una reparación para efectos de que si fue vulnerada mi estabilidad laboral, mi derecho al trabajo, la motivación, el debido proceso, y desde ese ámbito de legalidad y realizado el control de legalidad, se establezca que los actos demandados son e inobservan disposiciones jurídicas, normas jurídicas, inobservan disposiciones constitucionales, pues desde ese ámbito se declare y se disponga, ¿sí?, que si el acto es ilegal, es nulo, se retrotraigan los efectos del mismo y el servidor pueda regresar al estado anterior. Ahora bien, mi querido Jacinto, esto puede ocurrir en 2 años, en 3 años, porque los tiempos son verdaderamente largos en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Entonces, van a tener que esperar. Pero es importante que sepan que pueden ejercer acciones legales sobre los actos que les fueron notificados. Doctora, y estoy viendo que los servidores públicos que fueron despedidos el 30 de junio están contra el tiempo, porque 30 de junio a julio, agosto, septiembre, el 30 de septiembre se cumplen los 90 días que podrían iniciar esta demanda, esta impugnación. Tienen apenas lunes y martes, doctora. Bueno, en los 90 días para toda la audiencia en esta noche son término. ¿Qué quiere decir término? Que se cuentan días hábiles, no se cuenta fines de semana ni feriados. Entonces, si a mí me desvincularon, un ejemplo, ¿no? El 28 de julio, yo tengo que, y fue jueves, tengo que contar desde el día siguiente 90 días término, y esos son los días hábiles
ser sin feriados, sin fin de semana, con todos esos días solo hábiles, tengo que reunir esos 90 y saber hasta cuándo podré presentar mi demanda. Ahora bien, un documento jurídico de esta naturaleza también toma tiempo estructurarlo, hay un análisis jurídico que hacer, al menos los abogados que somos responsables de presentar una demanda de esta naturaleza y que sabemos que el análisis jurídico es bastante fuerte, además de que no todos los casos son similares, mi querido Jacinto. Cada caso específico presenta determinadas particularidades. En algunos casos habrá vulneraciones de trámite, violaciones del debido proceso, en otros habrá que revisar también si hubo vulneraciones en cada acto emitido, en otros habrá trascendido a otro tipo de vulneraciones o transgresiones, y en cada caso tendríamos una situación diferente, distinta, ¿no? Entonces, por esa razón, el estructurar una demanda de esta naturaleza toma un tiempo prudente, obviamente, pero lo toma. Así que sí es importante que las personas sepan que el término para su demanda es de 90 días y es a partir del día siguiente en que fue notificado que se cuenta y solamente los días hábiles, y usted ya sabrá hasta cuándo puede demandar. Y por eso es mejor hacerlo con tiempo. Y no dejar pasar la oportunidad de poder ser ya resarcido en sus derechos de algún modo o de alguna manera, porque va a estar desvinculado por algún tiempo, por algunos años, hasta que se decida y tenga una sentencia de hecho en firme. Es decir, que podrían presentar la demanda la próxima semana, recolectar los papeles, presentarla debidamente y iniciar este largo proceso que, como usted dice, dura 2 y hasta 3 años. Así es, Jacinto. Los tiempos son bastante largos en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, este análisis que se hace respecto de la documentación, en algunos casos es difícil porque hay servidores, funcionarios a quienes no se les notificó con la totalidad de documentos, que apenas y recibieron un correo electrónico y tuvieron que salir de sus puestos, otros a los que solamente se les entregó una acción de personal y en la acción prácticamente no decía nada, otros a quienes quizás sí se les entregó la documentación completa, pero esa documentación ya evidencia varias vulneraciones, entonces cada caso es sumamente diferente. Y respecto de lo que usted me consulta de los tiempos en el Tribunal Contencioso Administrativo, sí, somos a veces bastante críticos al respecto. Sin embargo, lo que se menciona siempre es que tienen una carga bastante y abundante, y razón por la cual generalmente siempre tenemos audiencias casi al año de haber presentado la demanda, que es la primera audiencia, que es la preliminar, y luego tenemos casi por un tiempo similar la segunda audiencia, que es la audiencia de juicio. Mientras tanto, obviamente, el abogado tendrá que estar pendiente de todo de lo que implica un proceso judicial de esta naturaleza, que es bastante importante, de carácter ordinario, por eso los tiempos son tan amplios, y después de aquello hay la sentencia, pero esta sentencia también es susceptible de que se interponga un recurso extraordinario de casación y suba a la Corte Nacional. Entonces ya no serán solo los 2 años o los 2 años y medio, sino que subirá un poco más el tiempo cuando se vaya a la Corte. Esto podría ser desalentador generalmente para un servidor público, pero si antes consideraban, porque había muchos servidores o funcionarios que fueron desvinculados, que sentían muchísima decepción sobre el tema, pero estaban también bastante preocupados por el gasto, ¿no? Porque esto implica un gasto y aparte no sé si esto va a generar un resultado. Bueno, todo depende de cómo se plantee la demanda, de la experticia del profesional que decidan contratar, y va a depender muchísimo de este análisis que acabamos de conversar, mi querido Jacinto, y ahora con la sentencia de la Corte Constitucional, el abogado deberá tener la suficiente experiencia para saber plantear el problema jurídico y poder establecer
conocer cuáles son sus pretensiones en la demanda, porque no es que necesariamente si la Corte no estableció que hay efectos retroactivos para la aplicación respecto de las desvinculaciones, específicamente con lo de la LOCEP, ya no se puede hacer nada, no en lo absoluto, es una decisión trascendental que puede ser utilizada de manera adecuada para quienes ya se encuentran inmersos en esta situación, y su resolución del MDT, la resolución de la entidad con la cual se dispuso ya la supresión del puesto, la acción de personal, fueron ya emitidos con sustento jurídico en estas normas. Siempre habrá que hacer ese análisis respecto ya de la vulneración al principio de legalidad, lo cual es importantísimo y va a trascender a la vulneración de otros derechos como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, y esto es muy importante anotarlo para quienes nos escuchan, porque aquello va a darles una probabilidad de éxito bastante importante en su acto de proposición, que es la demanda, y el cliente también se va a sentir mucho más tranquilo respecto de lo que lea y de lo que encuentre ya en la demanda, que si bien podría no entender los términos jurídicos absolutamente, pero va a comprender que el caso está planteado de tal suerte que tiene muchas posibilidades de establecer al menos en una sentencia que se le repare lo que ha dejado de percibir, porque recuerde, Jacinto, que se está afectando la estabilidad de manera bastante grosera, arbitraria por parte de la administración, si se trata de la vulneración de trámite, debido proceso, y aún más si estos actos están sustentados en leyes que son declaradas inválidas y cuya eficacia ya dejaría de ser nula, ¿no? Doctora, tengo algunos mensajes. Comandante Roya pregunta lo siguiente. Buenas noches, una consulta a la magíster. Muchos empleados que tenían nombramientos permanentes, se les eliminó sus partidas, es decir, su puesto no existe, y si quieren regresar, ya no existe el cargo. Bueno, la sentencia que emite en este caso el Tribunal Distrital de lo Contencioso es una orden, ¿no? Tendrá que cumplir la entidad con lo que se le está solicitando, y tendrá que establecer o crear o modificar y contar con todos o disponer de todos los medios posibles para cumplir con esa sentencia. Si una sentencia, ejemplo, advierte que se retrotraigan los efectos, que se disponga al funcionario regresar o retornar a sus funciones anteriores, y que a partir de ahí se le cancelen todos los beneficios que dejó de percibir por todos los años, pues ya es la entidad la obligada y quien debe cumplir con esa orden. Y para eso existen internamente muchísimos mecanismos, y ya será la misma unidad de administración de talento humano la que deberá darle la forma necesaria para cumplir con lo que se le ordena. Casi una pregunta en el mismo sentido. Dice, muchas personas despedidas tenían nombramiento permanente, pero sus partidas fueron eliminadas. ¿Cómo pueden volver a su cargo si ya no existe? Es la misma, ¿no? En el caso de una sentencia, cuando ya se dispone retrotraer los efectos y regresar o retornar a su cargo o al cargo del cual ya salió, pues será ya la misma entidad que incurrió en esta ilegalidad, que incurrió en estos vicios ya de procedimiento o en la vulneración de derechos, será la misma entidad la que tendrá que precautelar el cumplir con la disposición ya en la sentencia, y pues eso ya en el caso de los demandantes, de los servidores públicos que ya presentaron sus demandas, esa preocupación ya no será de ellos, sino más bien de la entidad, que tendrá que reparar, porque es así, tendrá que reparar esa afectación que le causó al servidor por tantos años. Entonces, esa preocupación es la menor. La preocupación mayor es preparar una demanda que tenga éxito, y esa demanda pues tendrá que prepararse en el orden jurídico adecuado y con un análisis jurídico ya de primer nivel, y dentro de lo que es la justicia ordinaria, dentro de este tema de legalidad, dentro de saliendo ya de ese otro orden constitucional. Esto no quiere decir que no se vaya a encontrar vulneración a derechos constitucionales, pero la experticia tiene que ser para esta materia y para efectos de presentar una demanda ya en esta vía que es el orden de legalidad. El despido de los empleados públicos fue sorpresivo, abrupto.
que les prácticamente les dejó con la moral en el piso, digamos, y cuando ya dijeron que había la opción de seguir un juicio para tratar de volver al trabajo, al oír que se demoraba 2, 3 años, la mayoría se desmotivaron, digamos. Pero ahora con esta sentencia de la Corte Constitucional existe la posibilidad de que buscándose una buena abogada como usted, un buen abogado, se podría realizar este trámite, aunque demore, pero con la posibilidad de tener un resultado positivo luego del respectivo trámite, doctora. Y no solamente para el caso de quienes tenían funciones ya en el ámbito de carrera, ¿no? Que eran funcionarios con nombramiento permanente, sino también hay funcionarios que tenían nombramientos provisionales que fueron desvinculados. Aquellos casos también son propicios de análisis y habrá que revisar. Habrá que analizarlos con detenimiento, más aún, como usted menciona, Jacinto, que ahora está ya la sentencia de la Corte Constitucional, que es muy importante y que cuyo análisis es bastante necesario dentro de este tipo de demandas. Así que los servidores y las servidoras públicas están en todo su derecho de iniciar acciones legales. Mucho se ha consultado también qué va a pasar conmigo si yo ya recibí una compensación por mi salida, por esta salida abrupta. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder trabajar? ¿Voy a poder regresar al sector público? Bueno, pues podrá hacerlo. La misma ley que ahora ya fue declarada inconstitucional decía que había que esperar 5 años para que puedan acceder a un nombramiento permanente, que no lo iban a poder hacer, así que la mayoría estaba nada más con la preocupación de que si regresa al sector público, lo único que va a poder hacer es trabajar mediante servicios ocasionales, pero en realidad ahora que ya se dejó sin efecto y que ya se declaró inconstitucional, pues podrá regresar al sector público. Incluso ya habría que revisar esa parte específica respecto de el poder participar también en un nuevo proceso para nombramiento. Entonces, todo esto es necesario que los funcionarios lo conozcan y aquellos, como usted dice, que estaban desanimados, pues ya podrían verificar que este es un buen inicio, un buen comienzo para realizar un análisis jurídico que es necesario en casos como estos y que tienen todo el derecho de accionar. Doctora, y también usted acaba de dar una buena noticia esta noche a los miles de servidores públicos que fueron despedidos, porque según esta ley que estaba vigente, solo podían reclamar los que tenían nombramientos permanentes, pero los que tenían nombramientos eh, provisionales, ellos no podían hacer ningún reclamo. Ahora usted acaba de dar esta luz de que también podrían iniciar un proceso legal para reclamar las personas que tenían nombramientos provisionales, doctora. Por supuesto que sí, Jacinto, por supuesto que sí. En ese mismo orden de ideas que comentábamos al inicio, los nombramientos provisionales fueron ya terminados y fueron desvinculados de estos funcionarios de acuerdo con esta reforma que se hizo a través de la Ley de Integridad, ¿no? Y al ser declarada esta inconstitucional, su reglamento, en fin, pues habría que hacer este análisis también para ir mucho más allá del tema de los nombramientos permanentes y poder sentar también un análisis jurídico bastante profundo y bueno respecto de los nombramientos provisionales. También existe esa posibilidad, entonces habría que revisar caso por caso también, porque cada caso tiene sus particularidades y dependiendo de aquello, pues ya establecer una demanda con ese análisis y profundizarlo ya para efectos del control de legalidad. Así que esta sentencia abre muy buenas posibilidades, mi querido Jacinto. No quiere decir que antes las personas desvinculadas o los servidores públicos desvinculados con nombramiento provisional no tenían esta posibilidad en lo absoluto. ¿Por qué? Porque las demandas de inconstitucionalidad estaban planteadas y a ellos, en el caso en particular, se les aplicó la ley
que estaba vigente, en este caso la ley de integridad, se les aplicó cuando ellos accedieron a un nombramiento provisional muchos años atrás. Entonces, hasta se podría haber advertido que se les aplicó de manera retroactiva, cuando ellos se regían a leyes y disposiciones para efectos incluso favorables respecto, ejemplo, de el poder acceder a un nombramiento permanente siempre que la institución llame a concurso. Eso es lo que se tenía claro por parte de los funcionarios con nombramiento provisional. Y eso no ocurrió, sino que salió la ley de integridad y se terminó de manera abrupta con estos nombramientos sin más. Y el análisis hubiera estado orientado de esa manera, pero ahora hay mayores posibilidades y un mejor análisis jurídico que hacer con mucha más fuerza, ¿sí? Respecto de la sentencia que acaba de emitir la Corte Constitucional. Y eso es muy importante para quienes tenían nombramiento provisional y fueron desvinculados, porque hay que aterrizar ese análisis jurídico ya a la justicia ordinaria y elevar esa probabilidad de éxito que antes sí la tenían y que ahora pues la Corte acaba de abrirla con mayor fuerza. Y también ahora con esta sentencia, los trabajadores, servidores que laboran bajo nombramientos provisionales podrían pedir a sus instituciones que ya no se den las vueltas, que convoquen a estos concursos para que normalicen su régimen laboral, digamos, doctora. Habría que esperar a ver cómo reacciona la administración pública ahora respecto de esta declaratoria. En el caso de los nombramientos provisionales, hay instituciones que han comenzado a revisar incluso que si los nombramientos provisionales fueron otorgados de manera correcta, el procedimiento, si cumplieron con todos los requisitos. Entonces, hay bastantes formas y maneras en las que se está tratando de observar estos nombramientos provisionales para de manera distinta hacer las desvinculaciones, ¿no? Ahora bien, cuando salió y ya entró en vigencia la ley de integridad con su reglamento, abrieron la puerta y el camino para hacerlo de manera directa y eso afectó muchísimo ya la estabilidad también de los trabajadores, de los servidores públicos que se encontraban con esta modalidad. Así que sí, Jacinto, la sentencia de la Corte Constitucional les abre una puerta importante para que ellos puedan ya presentando una demanda, impugnar estos actos o este acto por el cual fueron desvinculados. Doctora, a propósito de desvinculaciones, también en estos días se estaban desvinculando a 25 empleados en la prefectura de Imbabura. ¿Esas desvinculaciones quedarían con sustento o ya se caen? Bueno, los GATS tienen la particularidad, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen una facultad normativa, ¿no? Y dentro de las reformas que se hizo o de la ley que se publicó en su momento, la ley de integridad junto con su reglamento, se estableció que para determinadas entidades o instituciones o gobiernos, pues existía esa posibilidad de que puedan normar o regular ya este proceso de supresión. Así que habría que analizar toda la documentación. Si es que entran los GATS dentro de esta posibilidad, habría que analizar toda esa documentación, revisar ese acto normativo, revisar también los actos que les fueran notificados para efectos de su desvinculación, porque no necesariamente es, como yo le decía a Jacinto, no necesariamente solo y únicamente el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad, sino que va mucho más allá. El análisis que un profesional del derecho tiene que hacer es muchísimo más profundo. Es la revisión desde el momento mismo del inicio del procedimiento hasta su culminación. Entonces, y ahí verificar, hacer prácticamente el control de legalidad que va a solicitar al Tribunal Contencioso, tendrá que hacerlo el abogado para plantear una demanda exitosa. Tengo más preguntas para usted. Raúl Humberto Manchay pregunta, buenas noches, en cuanto a los contratos de servicios profesionales mediante contratación, ¿qué pasaría? Bueno, los servicios profesionales no generan estabilidad, ¿no? Con el sector público, incluso con el sector privado, no existe una relación de dependencia. Los servicios profesionales se rigen más por la contratación civil y en ese ámbito civil
los contratantes y los contratados podrán decidir cuáles son las circunstancias de la permanencia, la vigencia del contrato. En un contrato se establecen incluso las causas por las cuales dicho contrato puede ser terminado de manera quizá unilateral, quizá por convención de las partes, quizá porque incurre en algún incumplimiento. Este contrato, cuando se trata de servicios profesionales, siempre se va a regir por ese ámbito civil. Entonces, no entra dentro del análisis que estamos haciendo, pero ojo, ya en ese carácter es muy importante que aquellas personas que trabajan, y voy a hacer un paréntesis nada más, Jacinto, para que conozca la persona que nos está consultando, si he trabajado yo por servicios profesionales, pero esta suerte de servicios profesionales más bien ha estado maquillando una vulneración de derechos del trabajador, porque tenía yo un horario estable, recibía disposiciones de mi jefe inmediato, además me obligaban a timbrar, me obligaban a llenar hojas donde iniciaba mi jornada, terminaba mi jornada. Ese tipo de circunstancias, ya ha dicho la Corte Nacional, que ya establecen que se podría verificar una relación de dependencia y obviamente la omisión de cumplir con determinadas obligaciones por parte de la entidad. Entonces, eso es muy importante que lo pueda detectar la persona que ha estado trabajando con servicios profesionales para una entidad pública y que podría ser analizado ya para efectos de alguna reclamación, ¿no? Si es que fuere el caso, pues tendrá que revisarse individualmente para ver si es que existe alguna vulneración de algún derecho y poder establecer si hay la posibilidad de presentar una acción. Y doctora, es decir, que en el caso de los contratos ocasionales, también se podría analizar y activar una demanda en el Tribunal Contencioso. Bueno, en el caso, estos son diferentes. Los servicios profesionales son unos y los contratos ocasionales son otros, ¿no? Los contratos ocasionales, en cambio, la ley ya es clara, muy clara, en establecer que los contratos por servicios ocasionales no generan estabilidad. Es decir, la entidad puede terminarlos en cualquier momento, si así lo decide, sin necesidad de justificación alguna, puede establecer una terminación unilateral y no hay lugar, en este caso, Jacinto, a una reclamación ni ante el Tribunal Contencioso ni ante la justicia constitucional. No es posible. Si es que se dijera lo contrario, se estaría mintiendo y se estaría de pronto haciendo incurrir en un error a una persona y haciendo gastos con los que no va a obtener un resultado. Entonces, las personas con servicios ocasionales, ellas que salieron y que fueron desvinculadas, solamente podrán demandar cuando se trata de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, llámese mujeres embarazadas, mujeres en estado no solo de gestación, sino también dentro de su proceso, dentro de su tiempo de lactancia. Personas que se encuentren como madres sustitutas, padres sustitutos, personas que tengan bajo su cargo una persona con discapacidad. En fin, solo aquellas personas que sufren una enfermedad catastrófica, por ejemplo, solo aquellas personas podrían, en el caso de los servicios ocasionales, presentar una demanda y en este caso sí se podría activar la vía constitucional para hacer válidos sus derechos y que no se termine con su estabilidad, ¿no? Solo en ese caso en particular, pero las demás personas no podrían acceder a una acción ni ordinaria ni constitucional si se trata de servicios ocasionales. Doctora, la ley de integridad está publicada en el registro oficial. Ahora que ha sido declarada inconstitucional, ¿el registro oficial deberá eliminarla automáticamente? Deja de estar vigente, ya la ley como tal ya no se debe aplicar, por tanto ya carece de validez y de eficacia, así es. Esta acción de la Corte Constitucional viene a ser un respiro, oxígeno, un apoyo para los servidores públicos. Bueno,
Hay que aclarar que la Corte Constitucional en esta sentencia no se pronuncia sobre no hace un control concreto, hace un control abstracto, es bastante clara en determinar que lo que hizo fue revisar con carácter formal el procedimiento que se siguió para efectos de la aprobación de estas leyes y estableció que son inconstitucionales. Entonces, es un gran trabajo de la Corte, por supuesto que sí, pero no existe un pronunciamiento ni a favor ni en contra respecto de los servidores y las servidoras. Me refiero ni a favor ni en contra un pronunciamiento expreso, ¿no? Porque no se pronuncia, por ejemplo, en el caso de Elsa, no dice que le fueron vulnerados derechos a Elsa y que por tanto se le debe reparar esos derechos. No lo dice de esa manera, pero sí podría considerarse favorable, es un análisis que puede ser utilizado, empleado de manera exitosa para quienes ya procuran demandar ante el contencioso administrativo y hacer valer sus derechos. Por supuesto que sí, por supuesto que es bastante bueno el análisis de la Corte y finalmente la conclusión es excelente porque aquello pues favorece de una u otra manera para efectos de las demandas que podrían presentarse para las personas que tengan ya ese derecho a demandar y cuyos derechos han sido vulnerados dentro del proceso de supresión de partidas. Doctora, las personas que fueron despedidas, desvinculadas, si ya inician un proceso en el contencioso administrativo que demora 2, 3 años y podría demorar hasta 5 años, al final, si terminan ganando ese proceso luego de 3, 5 años, eso implica también de que tienen que devolver lo que les han indemnizado o eso se descuenta según el tiempo en el cual podrían volver al trabajo. En el caso de que ya se disponga una reparación, que por lo general será que se le cancele todo lo que dejó de percibir y todos los beneficios que dejó de recibir, se va a descontar del rubro que le tengan que entregar, se descontará el rubro que recibieron. Entonces no debe existir esa preocupación de pronto de dónde voy a sacar el dinero para devolver. No funciona de esa manera. Más bien lo que tendrá que hacer la entidad es si debe cancelar una cantidad específica, pues tendrá que descontar la cantidad que el servidor ya recibió, ¿no? Entonces, por efectos de su compensación. Y también, pues, dependiendo mucho ya de cómo se plantee la demanda, el pronunciamiento del tribunal ya tendrá que ser claro y específico respecto de lo que se ordene a la entidad pública. Doctora, ¿dónde lo ubican a usted para las personas que quieran solicitar sus servicios e iniciar estas demandas? Bueno, pues Jacinto, yo tengo el honor de pertenecer a Andino Abogados Asociados. Nosotros estamos ubicados en el edificio La Previsora, en el 7º piso, en la oficina 704, en la avenida Naciones Unidas y Amazonas, junto al Registro Civil. Estamos cerquita, pueden contactarnos también. Tenemos los números de teléfono ya que son de conocimiento o se les puede otorgar también para quienes nos han escrito por interno, con muchísimo gusto, o nos pueden encontrar también en las redes sociales, pueden hacer contacto con nosotros, pueden buscarnos, yo estoy como Elsa Quispe, siempre no me he cambiado ahí, pero será un honor poder servirles a quienes pues puedan confiar y deseen confiar en nuestros servicios. Siempre para nosotros será un placer poder analizar cada caso y poder darles el mejor resultado. Nos hemos dedicado a trabajar siempre para defender los derechos, en este caso, este tipo de derechos que ya son de carácter laboral y en el orden del servicio público también. Y nuestra preocupación mayor es poder no solamente otorgarles el mejor de los resultados, sino el resultado que el cliente quiere, ¿no? Y en este espacio maravilloso que usted nos ha permitido estar, mi querido Jacinto, pues decirles que estamos a las órdenes y que pueden confiar también en que haremos lo mejor y lo haremos con la excelencia que nos caracteriza. Somos apasionados de nuestro trabajo, entonces estamos para servirles. Doctora, muchas gracias por su tiempo, por la entrevista, por haber clarificado los efectos que tendrá esta declaratoria de inconstitucional
de la Ley de Integridad Pública por parte de la Corte Constitucional de Ecuador. Muchas gracias por la entrevista, doctora. Muchísimas gracias a usted, Jacinto. Siempre es un honor verlo, escucharlo y también poder compartir con usted y con quienes nos escuchan y nos observan de manera pues detallada y en los términos más sencillos posibles para que nos puedan entender. Y como siempre, pues siempre a las órdenes, Jacinto, en lo que le podamos servir, pues con muchísimo gusto. Gracias por este espacio maravilloso.